Un día ocurrió algo que jamás podría haber imaginado. Todo comenzó cuando llevé a mi esposo al médico para un chequeo de rutina. Lo que se suponía que sería una visita simple terminó cambiando mi vida por completo. El doctor Lawrence, con una expresión muy seria, me dio unas noticias impactantes sobre mi esposo. Su actitud grave dejaba claro que no era una broma. Me invadió una ola de pánico e incredulidad. Mi esposo, a quien había estado cuidando durante su enfermedad, ahora era una fuente de gran preocupación. El doctor Lawrence sugirió que podría ser necesario que pensara en mi propia seguridad y tal vez me distanciara de mi esposo. Su consejo me dejó abrumada y asustada. Mi nombre es Barry Friedan, tengo 50 años y he trabajado durante 10 años en una importante compañía farmacéutica. Ese trabajo se ha convertido en una especie de segundo hogar para mí, brindándome consuelo y un sentido de pertenencia. Aunque soy mayor, sigo trabajando a tiempo completo y he ganado el respeto de mis colegas. No muchas personas de mi edad siguen trabajando como yo lo hago, pero nunca me ha importado. Mi compromiso con mi trabajo se debió en parte a que permanecí soltera hasta hace 4 años. Mi jefe, Gerald, y yo teníamos un vínculo cercano, en parte porque ambos éramos solteros. Una vez me preguntó en broma si alguna vez me iba a casar. Un comentario que podría haberse interpretado de manera equivocada, pero sabía que solo estaba siendo humorístico. En ese tiempo, estaba saliendo en secreto con Rachel, quien luego se convertiría en mi esposo. Richard era un poco mayor. Había estado casado y divorciado antes, y al igual que yo, no quería tener hijos. Nos conocimos a través de un servicio de consejería matrimonial. Decidimos mantener nuestra relación en privado, queriendo disfrutar nuestro tiempo juntos sin presiones externas. No le contamos a nadie sobre nuestros planes, incluso cuando nuestro jefe hacía bromas sobre el matrimonio. Eventualmente, Richard y yo nos casamos en secreto firmando algunos documentos en el registro civil. Me sorprendió lo sencillo que fue, pero estaba emocionada por nuestro futuro juntos. Ahora, frente al consejo urgente del doctor Lawrence, tuve que replantearme todo. Mis sentimientos de cuidar a mi esposo enfermo se mezclaban con miedo e incertidumbre. Las palabras del doctor Lawrence seguían repitiéndose en mi mente, empujándome a considerar mi propia seguridad. Mientras intentaba entender la situación, sabía que necesitaba tomar una decisión rápidamente. Mi vida familiar y el futuro que había planeado estaban de repente en cuestión. Y mi esposo Richard trabaja en una fábrica. Honestamente, gano más que él. Richard comenzó a trabajar allí justo después de terminar la preparatoria. Yo crecí en un orfanato y siempre soñé con ser independiente. Por eso no quería dejar mi trabajo en la compañía farmacéutica después de casarnos. Amaba demasiado mi trabajo. Cuando Richard y yo nos casamos, inmediatamente se lo conté a mi jefe, Gerald. Me felicitó, pero noté que no estaba completamente feliz. Quizás se sentía un poco solo, ya que yo, su amiga soltera, me casé primero. Intenté bromear al respecto, pero él solo lo dejó pasar. Así que seguí adelante, aunque la reacción de Gerald no fue la que esperaba. Estaba emocionada de comenzar este nuevo capítulo con Richard. Imaginaba todas las cosas maravillosas que nuestro futuro nos traería, pero la realidad resultó ser menos perfecta de lo que había esperado. Nuestra vida de recién casados fue bastante normal, no cambió mucho para mí. Seguí trabajando, y el mayor cambio probablemente fue mudarnos a una zona más rural y conducir mi viejo coche en lugar de tomar el autobús. Richard no tenía coche, así que compartíamos el mío. Aproximadamente un año después de casarnos, las cosas comenzaron a complicarse. Richard empezó a mostrar signos de depresión, parecía distante, apenas comía su desayuno y se perdía en sus pensamientos. Incluso confundía cosas pequeñas como condimentos y usaba ropa despareja. Se volvió más callado en el trabajo y en casa, aunque siempre había valorado la fortaleza silenciosa de Richard. Su silencio comenzó a sentirse abrumador, haciéndome sentir como si viviera sola. Este creciente sentimiento de soledad me hizo darme cuenta de que Richard podría estar lidiando con un problema de salud mental. Ver a alguien que te importa luchar sin saber cómo ayudar es realmente difícil. Decidí llevar a Richard a una clínica que se especializa en salud mental y física, donde le diagnosticaron depresión. Sabía un poco sobre la depresión, pero escuchar el diagnóstico hizo que todo se sintiera un poco más oscuro. El médico dijo que la mejor manera de enfrentar la depresión es encontrar y abordar su causa raíz. Encontrar la causa de la depresión de Richard fue complicado. Había estado trabajando en la misma fábrica durante años sin problemas, y nada significativo había cambiado en su trabajo. Incluso me preocupaba que nuestro matrimonio pudiera estar contribuyendo a su condición.
Durante nuestras visitas con el médico, le aseguré que estábamos felices en casa y no podíamos señalar ninguna presión específica que pudiera estar causando la depresión de Rachel. El médico nos aconsejó regresar si notábamos algún cambio o teníamos más ideas sobre lo que podría estar causando su depresión. A pesar de múltiples visitas a la clínica, no pudimos identificar la causa raíz del malestar de Rachel. Con el tiempo, su depresión solo empeoró. En sus peores días, apenas podía levantarse de la cama, sufría de dolores de cabeza o llamaba para decir que estaba enfermo para no ir a trabajar. Su apetito desapareció, perdió mucho peso y, eventualmente, tuvo que dejar su trabajo. Rachel se sentía muy culpable por dejarme a mí todas las responsabilidades financieras, pero le aseguré que estaba bien con trabajar. Mi principal preocupación era su bienestar. Era difícil verlo sufrir, y estaba constantemente ansiosa por él, especialmente cuando estaba en el trabajo. Hubo una vez en que salió y se perdió, lo que me hizo temer que pudiera estar lidiando con algo más que solo depresión, posiblemente incluso demencia. Esta preocupación aumentó mi estrés, especialmente cuando los colegas preguntaban cómo iban las cosas. Tuve que admitir que Rachel no estaba mejorando. Ver a alguien a quien ama sufrir tanto sin saber cómo ayudar es increíblemente difícil. Un día, Gerald notó lo exhausta que me veía y me dio una bebida energética. Me hizo sentir un poco mejor, y me conmovió mucho su apoyo. Me recordó que estamos en esto juntos, y sus palabras casi me hicieron llorar. Con todo lo que estaba pasando con Rachel, no me di cuenta de cuánto estrés estaba poniéndome a mí misma. Me quedó claro que necesitaba mantenerme fuerte, o podría quebrarme también. Así que me concentré en mi trabajo, tratando de mantener algo de normalidad en nuestras vidas. Ha pasado un año, y las cosas con Rachel no han mejorado. De hecho, solo han empeorado. A medida que se acercaba nuestro tercer aniversario de bodas, sentía que no había esperanza de mejora. Entonces, una mañana, noté que nuestro coche había desaparecido. Volví a revisar, pero estaba definitivamente ausente. Desde el diagnóstico de Rachel, yo era la única que lo conducía. No había usado el coche desde el día anterior, así que debería haber estado en casa. Le pregunté a Rachel si sabía dónde podría estar el coche, y él dijo de manera casual que pensaba que estaba allí cuando llegó a casa ayer. Recordé que él había salido brevemente mientras yo estaba en el trabajo. El médico había sugerido que intentara caminar o trotar para ayudar con su condición, así que si el coche estaba allí cuando volvió, debe haberse perdido durante la noche. Con el coche desaparecido, tuve que tomar transporte público, lo que me hizo llegar unos 10 minutos tarde al trabajo. Le expliqué la situación a Gerald, quien fue comprensivo pero estaba desconcertado por la desaparición del coche. Se preguntaba si Rachel podría haberlo tomado, pero no pensaba que eso fuera probable dado el estado de Rachel y su renuencia a conducir desde que enfermó. No tenía sentido. A pesar de los lapsos de memoria y los cambios de humor de Rachel, no podía imaginarlo llevándose el coche. La desaparición del coche añadía una complicación más a nuestra ya difícil situación. Tan pronto como me di cuenta de que el coche había desaparecido, lo reporté a la policía, con la esperanza de que se encontrara pronto, pero en el fondo, me preocupaba que pudiera haberse ido para siempre. Para empeorar las cosas, ocurrió algo más inusual. El día que fui a recoger mi salario, fui al banco y encontré que mi cuenta personal estaba vacía. Me quedé en shock. Revisé nuestra cuenta conjunta y también estaba vacía. Esto me dejó completamente desconcertada. Rachel y yo compartíamos la cuenta conjunta, pero él no tenía acceso a mi cuenta personal ni conocía su PIN. Sin embargo, de alguna manera, todos nuestros ahorros habían desaparecido. El impacto fue abrumador. Cuando llegué a casa, enfrenté a Rachel sobre el dinero desaparecido. Él parecía genuinamente confundido y dijo que no sabía nada al respecto, dado su estado mental por la depresión. Dudé en presionarlo demasiado, temiendo que eso pudiera aumentar su estrés. Richard, mirando al techo, parecía distante y perdido en uno de sus frecuentes aturdimientos causados por su condición. Me pregunté si podría haber tomado el dinero. Planeaba discutir esto con la policía, pero ya estaba abrumada por la pérdida tanto del coche como de nuestros ahorros. La presión financiera era dura, especialmente porque no tenía el apoyo de la familia, ya que crecí en un orfanato sin padres a quienes recurrir para pedir ayuda. En medio de todos estos problemas, se sugirió que trasladáramos a Rachel a un hospital más grande con mejores recursos que la pequeña clínica comunitaria que habíamos estado utilizando. La clínica había hecho todo lo posible y recomendó un hospital general para una atención más avanzada. Nos dieron una carta de referencia, así que decidimos tomar un taxi para nuestra primera visita al nuevo hospital.
La experiencia se sintió nueva y un poco abrumadora para mí. Durante el viaje, Rachel estaba callado y perdido en sus pensamientos. Cuando llegamos al hospital, respiré hondo y entré, entregando la carta de referencia en la recepción. Esperaba un poco de espera ya que el hospital estaba ocupado, y el vestíbulo estaba lleno de pacientes esperando su turno. Después de aproximadamente una hora, llamaron a Rachel para su consulta. Mientras él entraba, saqué un libro para pasar el tiempo, pero apenas Rachel había entrado en el consultorio, una enfermera se acercó a mí. «Disculpe, ¿es usted la señora Simmons?», preguntó. Dije que sí, y me informó que el doctor quería verme. Como estaba acostumbrada a discutir la condición de Rachel, pensé que se trataba de otra reunión similar y la seguí. Aunque estaba un poco ansiosa, la enfermera me llevó a una sala diferente donde un médico, que parecía unos 10 años mayor que yo con el cabello canoso y un trato amable, me recibió. Antes de que pudiera acomodarme, le pregunté si esto tenía que ver con la condición de Rachel. Él asintió con seriedad, y me preparé para posiblemente malas noticias. Lo que el médico dijo a continuación me sorprendió. Me contó que Rachel había sido arrestado por fraude hace 10 años. Estaba confundida. ¿Por qué salía esto a relucir ahora durante una visita médica rutinaria? El doctor explicó que sospechaba que Rachel podría estar fingiendo su depresión. El doctor recordó haber reconocido a Rachel de una cirugía que realizó hace 10 años, cuando trató una herida profunda en la pierna de Rachel. Me quedé atónita. Pensaba que estábamos tratando los problemas de salud mental de Rachel, pero ahora estaba descubriendo su pasado oculto y una posible falsedad respecto a su estado actual. Esta revelación me desorientó. Mientras luchaba por conciliar al esposo cariñoso que conocía con la persona que el doctor describía. Cuando el doctor mencionó una gran cicatriz en la pierna derecha de Rachel, todo comenzó a tener sentido. Sabía sobre la cicatriz pero nunca supe su origen, ya que Rachel nunca la mencionó. Enterarme de que el doctor había sido quien trató la herida de Rachel años atrás me pareció un giro de destino increíble. El doctor continuó explicando que Rachel se había lastimado durante una pelea con su exesposa. La pelea había surgido porque Rachel la había estafado, le había robado sus objetos de lujo y dinero. Sorprendentemente, Rachel también había fingido tener demencia en ese entonces para engañar a su esposa y hacerla bajar la guardia antes de cometer el fraude. Este patrón de fingir enfermedades para llevar a cabo sus engaños era alarmante. Enterarme del pasado criminal de Rachel y de su arresto fue un gran impacto. Nunca había investigado su pasado antes de casarme con él. Al haber estado sola la mayor parte de mi vida, solo me alegraba haber encontrado a alguien que quería estar conmigo. La advertencia seria del doctor de que Rachel podría ser un peligro para mí fue aterradora. Su tono dejó claro que era un problema serio, y la realización de que había sido engañada me afectó profundamente. En los días siguientes, traté de actuar con normalidad frente a Rachel mientras planeaba en secreto mis próximos pasos. Decidí instalar cámaras de vigilancia alrededor de nuestra casa para monitorear a Rachel cuando yo no estuviera. Alrededor de una semana después, noté que faltaban un reloj y un bolso. Al revisar las grabaciones de las cámaras, vi a Rachel saliendo de la casa con ellos y regresando más tarde con una pila de dinero en efectivo, luciendo sospechosamente satisfecho. Su comportamiento no coincidía con el de alguien que se suponía estuviera deprimido. Las grabaciones confirmaron mis peores temores. Rachel era el responsable del robo de mis pertenencias, el coche y nuestros ahorros. Ver la evidencia contundente de su engaño fue devastador. Richard me había mentido y manipulado, traicionando mi confianza. Lo había confiado y cuidado, pensando que era un compañero enfermo. Un divorcio parecía una respuesta demasiado pequeña para la magnitud del engaño que había soportado. Era claro que necesitábamos separarnos, pero quería algo más que solo terminar nuestra relación. Quería que Rachel comprendiera verdaderamente la seriedad de sus acciones y que compensara el daño que había causado. Con el corazón pesado y casi a punto de llorar, llené cuidadosamente los papeles del divorcio. Al día siguiente, fingí que todo estaba normal y le dije a Rachel que estaría fuera un rato. Ya había tomado un día libre del trabajo, explicando la urgencia de mi situación a mi jefe, quien accedió a mi ausencia repentina. En la estación de policía, mostré a los oficiales las grabaciones que tenía del engaño de Rachel. Al principio, dudaron en actuar solo con el video, pero después de verificar en la casa de empeño donde Rachel había vendido los artículos robados y de encontrar mi coche a la venta como vehículo usado, la evidencia en su contra se volvió más sólida. También confirmaron que había accedido ilegalmente a mis cuentas bancarias y se levantaron sospechas sobre su depresión fingida. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. La policía decidió actuar rápidamente,
dada la historia criminal de Rachel, y se prepararon para arrestarlo. Cuando regresé a casa con los oficiales a primera hora de la tarde, Rachel estaba claramente sorprendido por mi llegada inesperada y la presencia de la policía. A pesar de tener los papeles del divorcio en la mano, su atención estaba centrada en los oficiales mientras uno de ellos anunciaba su arresto por fraude. Rachel intentó defenderse alegando su depresión, pero yo sabía que no era así. El doctor del hospital general ya había insinuado que Rachel podría estar fingiendo sus problemas de salud mental. A medida que enfrentaba tanto las consecuencias legales como el fin de nuestro matrimonio, la falsa fachada de Rachel comenzó a desmoronarse. Elegir este camino fue difícil, pero era necesario para protegerme y buscar justicia por la traición y manipulación que había sufrido. Durante una visita reciente al hospital, un médico reconoció a Rachel de su pasado. Me contó que Rachel había fingido tener demencia para engañar a su exesposa y expresó dudas sobre las actuales afirmaciones de depresión de Rachel. A pesar de estas serias acusaciones, Rachel se mantuvo calmado frente a la policía, desestimando todo y sin mostrar signos de culpabilidad o remordimiento. Exigió pruebas de sus acciones indebidas, lo cual fue sorprendente dado que la policía estaba allí para arrestarlo. Las pruebas contundentes mostraban claramente su manipulación continua y cómo había subestimado la situación. Durante 4 años, Rachel me había mentido, había usado mi confianza para robarme y había abusado de mi amabilidad. Rachel intentó culparme por ser demasiado confiada, lo cual fue profundamente insultante. Su descaro era sorprendente, lo había apoyado, esperando que mejorara, solo para ser traicionada y despreciada a cambio. En ese momento, perdí toda la paciencia. Le dije que buscaría asesoría legal y exigiría una pensión alimenticia, insistiendo en que enfrentara las consecuencias de sus acciones. En la estación de policía, mi arrebato sorprendió incluso a los oficiales, pero parecía haber sacudido a Rachel. A medida que lo esposaban, su desafío se desvaneció, reemplazado por frustración y derrota. Al verlo ser llevado, me sentí distante, como si estuviera presenciando el colapso de la vida de otra persona. Desde la advertencia del doctor, nada parecía real, pero sabía que tenía que seguir adelante con el caos que Rachel había causado. Ver a Rachel llevado por la policía se sintió como una escena de un sueño. Fue un punto de inflexión que me hizo pensar en volver a mi vida antes del caos de nuestro matrimonio. Aunque me sentía aliviada de estar libre de su manipulación, también enfrentaba un nuevo miedo a la soledad. Después de esperar 47 años para casarme, la idea de estar sola era desalentadora. 2 meses después, nuestro divorcio se finalizó. El proceso se retrasó un poco debido al arresto de Rachel, pero para cuando se hizo oficial, ya me había calmado lo suficiente como para reflexionar sobre nuestro pasado con una mente clara. El futuro de Rachel era incierto. Con una posible condena por su segundo delito, solo podía esperar que esto lo hiciera replantearse sus decisiones. Después de que mi turbulento matrimonio terminó, estaba reflexionando sobre qué hacer a continuación mientras tenía un almuerzo simple en el trabajo. Fue entonces cuando mi jefe, Gerald, se acercó con su almuerzo de hot dog y hizo un comentario sorprendente. Dijo: «Creo que estarías muy bien si estuvieras conmigo». Sus palabras me tomaron por sorpresa y me dejaron confundida mientras intentaba entender lo que quería decir. Cuando vacilé, Gerald me tranquilizó: «Sí, hablo en serio». Su tono era suave pero sincero. Me quedé sin palabras, y mi comida quedó en segundo plano mientras pensaba en su inesperada oferta. Gerald luego regresó a su trabajo, dejándome sola para reflexionar sobre lo que había dicho. Aunque nunca había considerado una relación romántica con él antes, su amabilidad y estabilidad ahora me hacían verlo de una manera diferente. Mientras seguía comiendo, me di cuenta de que la sugerencia de Gerald había sembrado la semilla de una nueva posibilidad. La idea de pasar tiempo con él fuera del trabajo comenzó a parecerme atractiva. Tal vez esta era una oportunidad para comenzar algo nuevo y encontrar nuevamente la felicidad y la compañía. Pensar en salir de mi zona de confort con alguien que me ha mostrado tanto cuidado era tanto emocionante como reconfortante. Decidí que esta noche podría ser el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida.